Bueno, buenas noches. Doctor, ¿usted nos dice si empezamos o nos esperamos un ratito? Doctora, buenas noches. No, pues ustedes mandan. Ahora sí que a la hora que gusten. Bueno, pues empezamos también como por el respeto por el tiempo de todos. Bueno, pues me presento otra vez, soy la doctora Carla Solorio y junto con mi compañera Marta Sánchez, pues les vamos a presentar el tema de alternativas quirúrgicas en el tratamiento del hidrops corneal agudo. De la mano con nuestro tutor, el doctor Guillermo Ábalos Gagiola, que pues ahorita pues ha estado con nosotros para prácticamente todo este proceso. Pues para conocerlo un poquito más, su formación académica, él es egresado de la FUSCAL en Colombia, tiene una subespecialidad en segmento anterior refractiva, así como retina y vitro. Digo, como es tutor de varios de nosotros, ya hemos rotado con él. También ejerce pues en el Instituto Oftalmológico Ábalos y es director médico en la clínica Láser Oftálmico. Bueno, pues empezamos. A modo de repaso, o sea, nuestro tema es prácticamente sobre el hidrops corneal, ¿no? Y esto lo vamos a ver en queratoconos pues bastante avanzados, ¿no? Queratoconos en estadios avanzados, aproximadamente en estadio 4. Y hay que recalcar que en la mayoría de las ocasiones, pues este tipo de hidrops tiene una resolución, pues, espontánea, ¿no? Bueno, no espontánea, sino tiene un curso autolimitado. Los pacientes que se han estudiado tienen una resolución aproximadamente entre 2 y 4 meses y pues bueno, esto nos lleva a que tenemos bastante tiempo en el que la córnea permanece edematizada. Se han hecho varios estudios, se han hecho varias publicaciones y justamente este tiempo en el que la córnea permanece edematizada nos trae diversas complicaciones asociadas, ¿no? Desde neovascularización corneal, que a la larga, si estamos pensando en llevar a estos pacientes que llegan a la consulta, como los que ven en la foto, pues ya traemos como una idea de que lo vamos a llevar a trasplante, ¿no? Entonces, esa neovascularización pues trae más índice de rechazo del trasplante. Estos pacientes tienen mayor índice de infecciones, mayor índice de perforaciones, entonces es por eso que pues de estos pacientes hay que ver todas las opciones que tenemos de tratar, que tengan un tiempo más corto para la resolución, evitar las complicaciones y así evitar un poquito o pausar un poquito la forma de trasplante. Bueno, esta pregunta se las hago pues prácticamente pues a todos, ¿no? Es realmente solamente está la afectación de la membrana de Descemet para hablar de un hidrops corneal. Esta teoría prácticamente viene desde 1906 por Terrien. Él fue el primero que la describe y nos habla prácticamente de que hay roturas en la membrana de Descemet, se afecta obviamente el endotelio, pasa este humor acuoso hacia el estroma y eso es lo que nos causa el edema corneal. Entonces, si bien esto ha sido como prácticamente lo que se ha confirmado también con el paso del tiempo, estudios patológicos ven pues que tiene ese edema corneal, la afectación únicamente de la membrana de Descemet, pero ¿qué pasa? En el 2019 se publica este artículo, justamente que nos hace cuestionarnos esta parte, ¿no? Y esta parte se está cuestionando por el hecho de que aquí, estos pacientes que llegaban con queratocono y que ya estaban entrando a un protocolo para trasplante pues prácticamente corneal, o estas partes de queratoplastías lamelares, había pacientes que se sometían a DIMEC y había pacientes que se sometían a un trasplante de membrana de Bowman. Como ya se ha hablado en otras sesiones, para hacer un DIMEC, pues se tiene que hacer una descemetorrexis. Y justamente estos pacientes que se sometían a un DIMEC, se les estaba haciendo un OCT transoperatorio y se les hacía un OCT obviamente postoperatorio. Y se veía que estos pacientes, a pesar de que se hizo esa descemetorrexis y antes de poner el injerto, pues estos pacientes nunca desarrollaron hidrops corneal. Y justamente son las primeras 3 imágenes que vemos en la pantalla. El otro grupo de pacientes que fueron sometidos hacia un trasplante de membrana de Bowman
Para esta técnica se utilizan como ciertas espátulas, se hace como un pequeño saco a nivel del estroma, se entra como 50% de profundidad, pero durante la técnica, que era guiada por OCT, en esa técnica había pues de repente funciones, ¿no? Hacia el estroma posterior, que a veces eran como inadvertidas y se podía seguir disecando toda la membrana. Pero había veces que se perforaba de más y ya no se podía hacer la cirugía y esos pacientes se abortaban, ¿no? Entonces, en estos pacientes, justamente en los de trasplante de Bowman, que son las segundas imágenes que aparecen, se ve que el daño a nivel del estroma posterior es lo que genera, o es una teoría alterna también de cómo se genera pues esta parte del hidrops. Y justamente esa es como la pregunta, ¿no? La pregunta que nos generó a todos como ese artículo. Porque con un DIMEC, que ya se hizo la desmetorrexis, unos pacientes pues no desarrollaron el hidrops, y cuando hubo afectación del estroma posterior sí desarrollaron hidrops. Entonces aquí ya se cuestiona como que la membrana de Descemet sea la única afectada en esta situación. Bueno, hablando un poquito de epidemiología, el queratocono en general pues lo vamos a encontrar en pacientes de la segunda década de la vida, afecta a ambos sexos, aunque tiene cierta predilección por hombres. Estos pacientes, o en cuanto a prevalencia, se ha publicado de 54 pacientes por cada 100.000 habitantes. Hay otras literaturas que hablan de 4 a 6 pacientes por cada 1.000. Son pacientes que se someten casi siempre a mucha exposición solar, tienen factores genéticos, tienen factores ambientales, y aquí en las imágenes justamente les pongo las enfermedades asociadas, ¿no?, a un queratocono. Casi siempre son factores alérgicos o atopias. Y de estos pacientes que generan justamente el queratocono, del 2.6% al 2.8%, ellos desarrollan hidrops. Y los factores asociados para un hidrops corneal es un diagnóstico a temprana edad, que alrededor es como de los 25 años o antes. Hombres lo desarrollan más frecuentemente. Las etnias de las islas del Pacífico son los que tienen mayor prevalencia, y pues las enfermedades alérgicas graves, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que característicamente vamos a empezar a sospechar en esta enfermedad cuando el paciente con el diagnóstico previamente de queratocono empieza con una limitación o una baja visual de manera importante, súbita, que se va a acompañar de lagrimeo, fotofobia y dolor. Al momento de revisar a este paciente en la lámpara de hendidura, vemos que encontramos una hiperemia conjuntival, podemos encontrar también un edema microquístico epitelial y un marcado edema estromal con una infiltración de líquido. El diagnóstico como tal, pues muchas veces ya lo hemos visto anteriormente en varias sesiones. Principalmente nos vamos a ir por medio de la clínica y por los hallazgos que podemos encontrar dentro de la misma lámpara de hendidura, como podría ser las estrías de Bow, los nervios corneales prominentes y pues clásicamente el hidrops corneal que encontramos de manera aguda como core en la córnea que podemos ver. Bueno, como ya dijo mi compañera Marta, pues el diagnóstico prácticamente es clínico, ¿no? Creo que todos sabemos diferenciar bastante bien cuando a un paciente lo estamos viendo en la lámpara de hendidura cuando hay un hidrops corneal. Sin embargo, sí es importante, y mencionaba en varios foros, que es importante clasificarlo. Es importante tomar estudios de imagen para saber pues qué tanto edema está, qué tan profundo está. Y justamente esta clasificación se presentó para clasificarlo en 3 grados. Grado 1 es cuando el edema está circunscrito en un diámetro de 3 milímetros, el grado 2 en un diámetro de 3 a 5 y el grado 3 arriba de 5. Entonces, el OCT pues es prácticamente lo que más nos acompaña para el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Bueno, como tal se pueden solicitar al paciente estudios adicionales, principalmente estudios de imagen, esto para ver lo que será la extensión del desgarro y qué tanto se está viendo afectado lo que es el estroma. Podemos pedirle al paciente una biomicroscopía ultrasónica, que es el UVM, para cuantificar el tamaño del desgarro de la membrana de Descemet. Podemos pedirle una tomografía de segmento anterior o una microscopía confocal in vivo, que más adelante vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Bueno, hablando de lo que sería el estudio del UVM, vamos a ver
en el lado derecho, cómo se está delimitando de manera clara lo que sería el desgarro de la membrana de Descemet, con una zona deficiente por debajo del sitio máximo del edema corneal. También ese tipo de estudio nos llega a revelar las múltiples zonas de desgarro, el tamaño y las comunicaciones intraestromales, así como pues el tamaño de los quistes y las longitudes del mismo desgarro. Respecto a lo que es la microscopía confocal, nos va a ayudar a mostrar lo que es el edema epitelial y del estroma. Se pueden revelar lo que serían las células epiteliales aladas como unas zonas hiperreflécticas sugerentes de que hay líquido ahí atrapado. Va a haber una disminución en la densidad de los queratocitos en las zonas de edema con un núcleo ovalado. Si vemos en la parte inferior en la imagen A, ahí se empiezan a describir cómo hay bulas epiteliales en la superficie y en la capa de las células aladas. Y pues en la imagen B vamos a ver cómo se empiezan a observar lo que serían los micropliegues del estroma medio y anterior. Bueno, antes de entrar en parámetros de cómo vamos a resolver este hidrops, que es prácticamente nuestro tema, hay que tener en cuenta que el mecanismo de resolución se publica desde el 2012, ¿no? O sea, hay dos bases para que el hidrops se pueda resolver. Uno es que la membrana de Descemet se adhiera otra vez hacia el estroma posterior, y la otra es la migración del endotelio. Una vez que ya se unió la membrana de Descemet hacia el estroma posterior, y el endotelio obviamente va como migrando para cubrir esas zonas que están desgarradas y por lo tanto hacer una membrana, pues digamos como íntegra, ¿no? Otra vez. Las técnicas quirúrgicas que les vamos a presentar es justamente ambas, o sea, más bien todas estas técnicas resumen o integran estos dos mecanismos, ¿no? Siempre tener un estroma íntegro, una Descemet adherida y un endotelio pues intacto. Vamos a hablar de los diferentes tipos de tratamiento, no solamente aquí vamos a abarcar del tipo quirúrgico. Vamos a empezar pues que, como había comentado mi compañera Carla, que esta es una entidad que tiene a la autorresolución, que va desde semanas a meses, con los típicos síntomas de dolor, molestias y la disminución de la agudeza visual, que pues finalmente nos pueden llegar a una neovascularización. Vamos a dividir el tratamiento en tres grandes grupos: manejo conservador, médico y pues la forma quirúrgica. Bueno, dentro del manejo conservador se va a describir lo que es el lubricante, pues esto para aumentar el confort, se puede decir que a cierto punto disminuye un poco el dolor en este tipo de pacientes. Se puede llegar a utilizar de manera un poco controversial lo que sería el lente de contacto blando. Esto va a ayudar igual a disminuir las molestias y reducir un poco el dolor. Pero pues ahí les comentaba que es un poco controversial porque en algunos casos indica al paciente que no use lente de contacto hasta que lleva a la resolución del mismo problema, que puede ir desde las 5 hasta las 36 semanas. Parte de la terapia médica se puede ser un poco más invasiva. Nos vamos a llevar diferentes tipos de manejo médico, como pues el uso del antibiótico, porque estamos viendo que es una zona expuesta. Vamos a reducir el riesgo de una infección secundaria, como el mismo compromiso del epitelio. Se puede llevar al esteroide tópico. Esto es con el afán de reducir la inflamación y evitar el riesgo de la neovascularización. Agentes hipertónicos también se han descrito como parte del tratamiento médico para tratar de disminuir el edema del estroma, y pues el manejo de cicloplégicos para tratar de aliviar un poco el dolor a estos pacientes. Se puede también llegar a usar en este tipo de pacientes lo que sean los hipotensores tópicos para tratar de disminuir las fuerzas hidrodinámicas de la córnea posterior y reducir un poco el riesgo del edema. Y pues agentes antiangiogénicos que pueden llegar a ser subconjuntivales o tópicos para limitar un poco el progreso de la misma enfermedad y tratar de reducir lo que sería la neovascularización a nivel de la córnea. Vamos a hablarles brevemente de los más importantes de los tratamientos quirúrgicos. El principal, pues el que estamos hablando del tema del día de hoy, que será la neumodesentometopexia, que sería pues las inyecciones que principalmente se fueron descritas como una inyección de aire y posteriormente se fue manejando el gas. Suturas compresivas, también se puede hablar de lo que sería el trasplante de la membrana amniótica con cauterización, el tejido adhesivo, la queratoplastia penetrante, la laminar anterior profunda o la endotelio de la membrana de Descemet, que son las diferentes alternativas para esos tipos de pacientes.
Bueno, los que lo trae ahora sí como el día de hoy, pues es hablar un poco sobre el gas intracameral. Esta idea pues va a nacer en 1987 con Sussman, que él empezó a utilizar principalmente aire, ya que pues el aire era una alternativa bastante rápida por la absorción que era muy sencilla, muy rápida en este tipo de pacientes para reparar de manera intraoperatoria los desgarros en la membrana de Descemet en este tipo de paciente. Ya como alternativa, pues después se fue a utilizar el perfluoropropano, que es el C3F8, pero pues ahí tenía un poco de controversia porque llegaba un poco de disfunción del endotelio o llegase a usar también lo que sea el hialuronato de sodio. Pero el problema con esta sustancia es que podría llegar a migrar lo que sea el estroma y lo que sea era prolongar más el enema en lugar de resolverlo. Fue hasta el año 2002 que este personaje, Miyata, empieza a publicar la primera investigación relacionada con el uso del aire como un tratamiento de manera rápida y sencilla para el tratamiento del hidrox agudo. Lo que hacía es que empezaba a inyectar 0.1 mililitros de aire y podía inyectar de manera adicional otros 0.1 mililitros de aire si el edema persistía en este tipo de pacientes. Ya que pues el aire en cámara anterior se absorbe de manera muy rápida. Después evaluar el periodo de la misma persistencia del edema, los intervalos de inicio de síntomas agudos y el tiempo en que volvía a retomar el lente de contacto, que es el tiempo de la resolución, y a ver cómo iba mejorando a la par como con la agudeza visual. Bueno, otro tipo de gas que también se fue descrito por esta persona, pues fue el hexafluoro de azufre, que es el SF6, el perfluoropropano, que ya se los había comentado, este es el 20%, y el perfluoroetano. Aquí es importante recalcar que el tipo de gas que se utiliza para este tipo de tratamientos son en concentraciones no expansibles, que va a producir una resolución temprana del edema con pocas inyecciones en comparación pues con un tratamiento convencional. Bueno, este también se utiliza para, aparte de reparar los mismos desgarros de la membrana Descemet, asegurar que en caso de que hubiera algún tipo de trasplante, el tejido donado se puede llegar a realizar una queratoplastia endotelial con pelado de la membrana Descemet de manera segura. ¿Cómo va a actuar este gas? Bueno, este gas lo que hace es que bloquea, pues, tal cual de una manera física la entrada del humor acuoso de lo que es el estroma corneal. Entonces, lo que va a hacer es como una especie de tapón. Lo que va a hacer es aproximar los extremos rasgados de la membrana de Descemet. Alarga los extremos enrollados de la misma membrana y acerca el borde para facilitar lo que es la migración celular al endotelio del mismo estroma que se está viendo afectado. Entonces, como tal, el uso de este tipo de gas nos llevaría a la resolución de este mismo edema en cuestión de 2 semanas o menos. Se han descrito pues dos técnicas que se consideran pues de manera quirúrgica. Unos los han puesto en consultorio, otros como tal pues los ponen dentro del quirófano. Para ponerlos pues dentro del quirófano es el paciente que se le pone pilocarpina, se le realiza iridotomías inferiores periféricas después de la miosis. Posteriormente empieza a dilatarse pupila, se coloca el gas no expansivo en cámara anterior con una aguja de 30 y se va a llenar lo que sea del 40 al 50% del espacio en cámara anterior. Y le pedimos al paciente permanecer boca abajo por un tiempo. O tenemos la otra alternativa, que es el procedimiento en quirófano, que realmente es muy similar. Hacemos lo mismo, una miosis con pilocarpina, utilizamos las iridotomias periféricas, se hace una paracentesis de cámara anterior, empezamos a aspirar un poco de lo que es el humor acuoso de 0.1 a 0.2 mililitros y posteriormente sigue lo que es la inyección del gas no expansible para llenar en este caso 2/3 partes de la cámara anterior. Y igual este paciente va a permanecer boca abajo por alrededor de 1 a 2 semanas para tratar de que esa burbuja sea como un tapón. Y bueno, aquí vamos viendo cómo es un caso adicional de un paciente
que tenía lo que sería su hidrops corneal, su opacidad de lo que sería en la córnea. Posteriormente se le va colocando lo que sería esta burbuja de gas y como al pasar del tiempo va habiendo una resolución de este padecimiento. Bueno, ahí tenemos un pequeño video que nos ilustra de manera muy rápida de lo que es este tipo de pacientes. A este paciente le tomaron estudios de manera preoperatoria para que nos demos una idea de cómo puede llegar a ser esta resolución, y realmente es muy rápido este tipo de tratamientos. En este caso, pues al paciente se le inyectó el SF6, igual que el tema que planeamos presentar aquí. Se utiliza la paracentesis, se abre. Ahí vemos una pequeña, cómo se aspiró el líquido, y simplemente es colocar el gas y básicamente suturar. Vemos cómo está el primer día postoperatorio a los 5 y lo vemos ya con estudios. Bueno, eso sería algo muy similar, como los pacientes vemos que los desgarros en la parte superior son muy notorios, y como posteriormente con el tratamiento, con la inyección de gas, va a ir mejorando esta situación. Bueno, al ser pues como tal un procedimiento invasivo, no estamos exentos de los riesgos. La principal situación que se encontró este tipo de pacientes es un bloqueo pupilar. Por lo tanto, ahora sí, valga la redundancia, se trató de evitar el bloqueo pupilar a través de las tiroidectomías de manera periférica. Esto pues anteriormente, que no se llegaba a hacer, se vio que aumentaba la PIO prácticamente en 3 de 5 pacientes. Se llegó a describir casos del glaucoma maligno, simplemente para recordarles pues lo que es el glaucoma maligno. Es una complicación que realmente no es muy común. Son poco más comunes en pacientes asiáticos, porque ya ellos es más común lo que sería el cierre angular, que vamos a encontrar un aplanamiento uniforme de cámara anterior, que es de manera simétrica en el otro ojo contralateral, y un aumento de la PIO con un cierre angular inminente. Puede ser la misma infección, pues por el mismo procedimiento invasivo, formación de cataratas capsulares anteriores, pérdida de células endoteliales, y algo que se fue descrito pues principalmente en pacientes que se les realizaba lo que son queratoplastías penetrantes por queratocono, que es el síndrome de Urret-Zavallia. Esto pues se ve asociado al tratamiento midrático post e intraoperatorio de estos pacientes que se caracterizan por una pupila fija dilatada, una atrofia de iris y pues un glaucoma secundario, como las imágenes que podemos ver del lado derecho. Otras de las alternativas quirúrgicas a estos tratamientos, pues podemos ver lo que serían las suturas compresivas. Es una alternativa, pues como dice, cuando el gas intracameral pues falla o los desgarros son muy grandes o profundos. Entonces ahí el gas queda atrapado en el estroma, evitando que empiece la resolución del mismo edema. En este caso, pues vemos que se van a colocar de 2 a 5 suturas con nylon de ceros, que va a estar atravesando y tratar de comprimir de una manera mecánica el mismo edema, y posteriormente, según la evolución del paciente, se pueden llegar a retirar esas suturas tras 2 a 6 semanas. Otra de las alternativas que podemos llegar a ver es el pegamento con el uso de lente de contacto. Pues en este caso se utiliza para en situaciones donde se encuentran fístulas secundarias a un hito ya de manera muy severa, con un adhesivo a base de cianoacrilato. Esto para ayudar a llevar más vasos al área corneal y evitar que pues, el paciente llegue a una queratoplastia pues, de emergencia por el hecho de que nos puede llegar una perforación. Otra situación que podemos llegar a presentar o darle alternativa a los pacientes va a ser el trasplante de membrana plástica con cauterización. Esto se le daría en caso o una alternativa en pacientes con un edema corneal de manera persistente. Aquí vamos a aplicar una cauterización de 15 a 32 veces bajo irrigación salina de manera continua en el estroma con una aguja de 24, pues en el sitio donde hay mayor edema,
y posteriormente realizamos el trasplante de la membrana amniótica. Lo que hace aquí la cauterización es que permite la evaporación del exceso de líquido en el estroma y pues la membrana amniótica nos ayuda como a cicatrizar, reduce la inflamación, evita la vascularización y pues vemos que tras la resolución del edema puede haber un aplanamiento de la córnea. Entonces esto podría facilitar que el paciente vuelva a utilizar lente de contacto. Otra de las complicaciones que podemos ver asociadas a la duración del edema, pues es que puede llegar a una opacidad central significativa que nos llevaría a un trasplante de córnea. Como habían comentado anteriormente, pues no podemos confiarnos en que el paciente va a llegar a la autorresolución, sino más ver cuáles son las consecuencias, cuál es la cicatrización después de esa autorresolución. Puede haber una neovascularización, que es cuando el edema se empieza a hacer de manera pues más crónico. Esto va a ser cerca del área limbar y más frecuentemente se ve asociada cuando hay una inflamación pues de manera persistente, como los pacientes con antecedentes de alergias. Cuando hay antecedentes de E-drops con neovascularización, pues el riesgo ya de un rechazo cuando uno ya está pensando en una queratoplastia penetrante, pues es muy grande. Entonces ahí hay que ver con ese tipo de pacientes, pues como tal las infecciones, formaciones de pseudoquistes, el glaucoma maligno que ya estamos descrito, y una perforación que pues a la par o a pesar de que lo pensamos, las perforaciones son bastante raras en este tipo de pacientes. Bueno, y ahora ya teniendo como el contexto de los tratamientos y sobre todo lo que hace como mucho énfasis Marta, de que el tiempo aquí prácticamente es como, o sea, tiempo es oro en estos pacientes. Entre más tiempo tardemos en resolver ese edema corneal, más complicaciones o mayor incidencia de neovascularización, mayor incidencia de rechazo de trasplante y pues obviamente de leucomas. Bueno, vamos a presentar unos casos clínicos, sobre todo de la aplicación de gas, de SF6 en cámara anterior y suturas corneales también. Bueno, el primer caso clínico es un paciente de 22 años, bueno, una paciente femenina de 22 años, no tiene antecedentes personales patológicos y ella tiene un diagnóstico conocido de queratocono bilateral grado 4. Su agudeza visual corregida en el ojito derecho es un 0.7 en logMAR, que viene siendo un 20-100, y en el ojito izquierdo un cuentadedos a 20 centímetros. Al momento de que se toma la PIO, las presiones intraoculares están completamente normales y el motivo de consulta es porque disminuyó la visión del ojito izquierdo, se agregó dolor, hay fotofobia y lleva 2 días así. Ella refiere que fue un traumatismo de mínima energía, pero eso le ocasionó, pues evidentemente, todas las molestias, ¿no? Al momento de que le estamos revisando en la lámpara de hendidura, pues hay un edema corneal y ese edema corneal no nos permite ver otros detalles del segmento anterior y es justamente la foto de este ojito. Cuando se pasa esta paciente a estudios de imagen, en la imagen de abajo, pues es una imagen de Shane Fluke, ¿no? Entonces, esta imagen aproximadamente, no sé si alcanzan a ver, pero es un edema de 1590 micras, en el punto más, pues más grande, ¿no? Y en la imagen superior es una imagen de UCT de segmento anterior. Entonces, ahí prácticamente estamos viendo, pues, todo el edema, ¿no? Y que prácticamente, pues, no tenemos ahí la descendente. Este paciente al inicio se dejó con tratamiento de cloruro de sodio al 5% cada 6 horas, se puso un esteroide cada 2 horas y se dejó con cicloplégicos, justamente pues para calmar el dolor. Se decidió el tratamiento médico, o sea, conservador, vigilancia a 1 semana, pero en 1 semana pues prácticamente no hubo mejoría y a la semana se decide inyectar el SF6 intracamerular. La preparación de esta paciente es 1 hora y media antes del procedimiento, se estuvo aplicando antibiótico, de hecho fue una quinolona, estuvo con ciprofloxacino, cada 30 minutos durante 90 minutos, y pilocarpina, al 2% cada 30 minutos durante 90 minutos. La concentración del SF6 en esta paciente en específico fue una concentración al 20%, una concentración no expansiva, como dijo Marta,
y la técnica fue igual, hicieron una paracentesis a 15 grados, se vació un poquito la cámara anterior, como justamente para tener ese espacio para el gas. El gas se pone con una cánula de 27 gauge en esta paciente, y es importante el dato que viene aquí. La burbuja tiene que ser uniforme, tiene que ser una burbuja que prácticamente está abarcando todo el diámetro de la córnea, pero sí dejar un espacio como de 1 milímetro de separación a nivel del limbo, ¿no? Estos pacientes hay que estarlos revisando obviamente periódicamente en esa semana, porque el gas disminuye o se quita esa burbuja de gas alrededor de 4 a 7 días. En esta paciente duró justamente los 7 días. Y en el postquirúrgico, aquí quiero que vean esto. El postquirúrgico, bueno, se fue a su casa, tratamiento, a ella se le pidió, como dijo Marta, de cúbito supino, entonces pues la paciente tenía que estar boca arriba para que el gas empujara, ¿no? O sea, pegara bien esa membrana de DSM. Ese tratamiento postquirúrgico se deja quinolona, o sea, siguió con el Sofixin cada 4, se dejó aquí un beta bloqueador, cualquier beta bloqueador, cada 12 horas y un esteroide cada 4 horas. El seguimiento al día siguiente, que son justamente las imágenes que están aquí. Si recuerdan, el edema de la imagen anterior era 1590. En esta imagen de la cámara de Scheimpflug está en 1220. Entonces, en prácticamente 24 horas, ya vimos cómo está disminuyendo el edema porque el gas está haciendo compresión hacia arriba, ¿no? Y en la imagen de abajo vemos cómo prácticamente la membrana pues ya se está como que tratando de ir un poquito más hacia el estroma. A las 24 horas esta paciente no tenía dolor, todavía tenía su burbuja en cámara anterior. Se citó a las 72 horas, la mejoría era muy marcada, la paciente la verdad es que ya no tenía dolor, la agudeza visual incluso había mejorado un poquito y estábamos en un 20-60. Las imágenes, bueno, se las voy a poner al final. Bueno, mejoró la visión y el edema ya no estaba tan difuminado, o sea, ya estaba más localizado hacia temporal inferior. Y el tratamiento que se dejó a largo tiempo, o sea, se vio a las 72 horas, se volvió a citar a la semana, ahorita les enseñan las fotos, y el tratamiento que se dejó de mantenimiento por casi 6 meses fue cloro de sodio al 5% que ya lo tenía, y esta paciente incluso todo este tiempo estuvo mejorando agudeza visual, llegó hasta un 20-30. Esta paciente, desde un inicio, ya le habían propuesto trasplante. O sea, vieron el hidrox y fue esta córnea definitivamente no va a responder y ya estaba como mentalizada para llegar a un trasplante. Y en este caso, en ella, pues todavía no llega al trasplante. Todavía está como que en su mantenimiento y pues se ha pausado como el llegar ahí, ¿no? Y justamente aquí están las imágenes. A las 72 horas, el edema ya estaba en 1090 micras y si recuerdan la imagen pasada, pues aquí había más líquido, ¿no? Intraestromal. Aquí ya no hay tanto. Y la imagen a la semana es esta. Entonces, prácticamente vean cómo está toda la córnea y el edema, pues bueno, ya está en 450 micras. Entonces, la verdad es que, como les decíamos, aquí el tiempo es oro. Entonces, el hecho de que antes estuviera un parámetro de decir 2-4 meses y tratamiento sintomático y quitarle el dolor al paciente, sí está bien, pero nos estamos jugando como las complicaciones que se vienen después. Aquí es un video que justamente, no sé por qué está temblando. Ay, ¿sí se está viendo el video? Que está temblando mucho aquí. Bueno, esta pacientita la vimos con el doctor Guillermo Ábalos, justamente en consulta. Ay, está muy trabado, creo. ¿Sí se está viendo el video? Sí, Sí, Carla, se ve bien. se ve bien. Sí, sí. O sea, sí se ve que tiene, pero sí se ve. Creo que va muy lento. Pero bueno, aquí se hace una iridectomía, justamente como para tratar de que al momento de inyectar el gas, pues no vaya a subir la presión intraocular. Ay, creo que está muy...
Dios, está muy, creo que se está trabando mucho. Mm, a ver. Sí se ve. Ay, bueno, a ver. Se fijan aquí, una vez que se vació un poquito la cámara, este, es bastante también como que complicado introducir la cámara, porque realmente no hay como mucho espacio para aplicarlo, ¿no? Ya sabemos que es una DSM que está bastante susceptible, o sea, bastante delicado, entonces hay que ser como que más cuidadosos en ese sentido. Bueno, vamos a dejar que corra el video. Si por algún motivo el video no se ve o algo, me hacen saber. Aquí es algo importante mencionarlo, que era lo que había mencionado también Marta. El gas, bueno, en este caso fue SF6, ¿no? Porque se hicieron estudios y vieron que el C3F8 tenía un índice para generar cataratas mucho más alto que el SF6. Y se prefería el uso de gas versus aire porque el aire requería como mayor, pues más funciones, ¿no? O sea, más aplicaciones. Cuando se aplique el gas, es importante checar que quede, como les había dicho, la burbuja uniforme. ¿Por qué? Porque si quedan muchas burbujitas chiquitas, ese gas, o sea, entra intraestromal y lo que queremos es que justamente la membrana de Descemet se adhiera al estroma posterior. Entonces, cuando esas burbujas quedan como muy separadas, pues realmente tenemos el riesgo de que en lugar de que mejore el edema, empeore. Entonces, justamente, siempre cuidar como esa parte. Igual ahí, bueno, ahí se está haciendo su paracentesis y ahorita van a ver el postquirúrgico de este paciente. Y así es como queda la burbujita. Bueno, y ya aquí como un poquito más gráfico, pues vean cómo estaba al inicio, como esta parte del edema, todas las irregularidades y en la parte inferior, pues cómo va mejorando esta zona, ¿no? Entonces, es cierto que o sea, hay diversas técnicas, pero creo que de las más seguras ha sido esta. Esta es otra paciente que también me tocó, tuve la oportunidad de poderla ver. Así llegó, literalmente, así estaba en sala de quirófano y al día siguiente en su control postquirúrgico de esta manera. Entonces, realmente, como ya les mostré en las imágenes anteriores, con este paciente también, pues creo que la mejoría es bastante como marcada, ¿no? A las 24 horas. Ahora, en el 2020 también se publicó el uso de suturas de espesor completo en estos pacientes.
como dijo Marta, pacientes que pues el gas no nos está ayudando, que vemos que es un paciente que tiene su edema, que no mejora, que tiene tratamiento médico, que ya se le echa de todo y no mejora y no mejora. Pero pues evidentemente también tenemos una clasificación, ¿no? No le vamos a poner tratamiento médico a ese tipo de pacientes, porque sabemos que pues, nos vamos a tardar un poquito más en resolverlo. Entonces, en este estudio se publicaba justamente cuál era como la ventaja o cuál era el beneficio de poner suturas corneales en estos pacientes. Esos pacientes entraron igual a un protocolo, de hecho este protocolo se hizo en la PEC, utilizaron, o sea, desde el día que llegaron a la consulta hasta el día que se hizo la cirugía, en un promedio fue de 2 a 10 días. La mayoría de los pacientes estuvo con este tratamiento, solución hipertónica al 10%, ciclopléjicos y prednisolona tópica, alrededor de 4 días. El procedimiento quirúrgico fue utilizar suturas de espesor total, que fueron perpendiculares a los desgarros, y se utilizó Nalium 10 ceros. En este artículo o en este protocolo que se hizo, no pusieron un límite de suturas como tal. Dijeron, pongan las suturas que necesiten a libre demanda, pero que quede bien sellado como esos desgarros en décimo. Lo comprobaban porque lo utilizaban junto con gas, entonces veían que ya no jugara gas y ya no ponían más suturas. En otros pacientes pusieron aire, igual cuando ya no había fuga de aire, pues ya no ponían más suturas. Aquí mencionaba que había edemas, pues obviamente bastante importantes, que no lograban hacer una sutura de espesor completo, o sea, en una sola sutura, pues. O sea, tenían que hacer primero una de espesor parcial para tratar como de acortar un poco el edema y después hacían una de espesor completo. Este estudio, a final de cuentas, o sea, menciona prácticamente eso, utilizar suturas en pacientes que no están respondiendo con el gas. En pacientes que tengan un hidrops muy avanzado, sí sería, o sea, es una idea, ¿no? Ahorita también el doctor Guillermo a ver qué nos puede comentar al respecto. El manejo posquirúrgico de estos pacientes se dejó con gatifloxacino cada 6 horas por 10 días, prednisolona tópica al 1% cada 6 horas igual por 10 días, y después de que se resolvió el hidrops, ya se les puso un lente de contacto rígido. Ahora, este protocolo, como ya les había dicho, era más bien como para ver pues, la respuesta funcional que tenían estas suturas, pero cuando estuvieron en el seguimiento de estos pacientes vieron que también estos tuvieron una mejoría de agudeza visual. Prácticamente estos pacientes, como los de la primera foto, o sea, estos pacientes estaban en agudezas visuales de cuenta de dedos prácticamente, y con las suturas llegaron a mejorar hasta un 20-100. Entonces, digamos, no era el objetivo principal de este protocolo, pero se encontró. Estas suturas, como ya les dije, acercan los bordes del desgarro y disminuyen el edema corneal. Las ventajas, utilizar suturas también, pues su tiempo de curación, estamos hablando de 4 semanas, es un poquito más largo que la aplicación de gas. Y hasta cierto punto la ventaja en este sentido fue que no hubo formación de cataratas, no hubo bloqueos pupilares iatrogénicos y no hubo necesidad de hacer iridectomías. Las desventajas de poner suturas, pues es el mayor riesgo de infección que tenemos por las suturas, las molestias que pueden causar estas, y que sabiendo también que estar manipulando esas córneas que ya de por sí son delicadas, pues nos va a llevar a una pérdida de células endoteliales. Ahora, no se publicaba como tal las microscopías especulares de estos pacientes, porque realmente por el mismo edema pues no había como mayor conteo. Pero bueno, se sabe sí o sí que las suturas también te hacen perder células endoteliales. Ahora, esa es una pequeña como ilustración de estos pacientes que se sometieron a suturas, cómo empezaban con el edema y después cómo disminuía, ¿no? Por el mismo afrontamiento. En la imagen inferior, no sé si lo alcancen a ver muy claro, pero pues aquí se ve como el desprendimiento de la Descemet, ¿no? Todo el líquido que está intraestromal. Y aquí justamente comparan el efecto que tiene poner gas o aire solamente a poner suturas. Mencionaba, aquí es pues obviamente a debatir dependiendo de la clasificación, de las características morfométricas que tengan esas córneas, pero bueno, mencionaba
que el gas, o sea, sí es un poco más rápido, sí ayuda a que se elimine ese líquido intraestromal, pero tenemos un área un poquito más grande de defecto. Caso contrario con las suturas, como que abarcaba un área mayor de, o sea, como de sujeción, ¿no? Bueno, entonces esto es prácticamente como la ilustración de cómo funcionan las suturas, cómo funciona el gas, que son como las dos técnicas que, pues bueno, que de las que más se ha hablado, las que más han tenido también controversia entre el tiempo de resolución de ese hidrops. Y pues nada más, sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, doctoras. Perdón, ya me estoy ahogando. Bueno, ¿a poco no hay dudas? Buenas noches, Explicaron súper maestro. bien. Sí, Buenas yo tengo noches una a duda. todos. Buenas noches, felicidades a los ponentes, felicidades también a usted, doctor. Una preguntota. ¿Hay algún información o algún texto que hable sobre la recidiva después de haber usado ya sea el tratamiento con gas con suturas, la formación otra vez del hidrops o una descompensación o algo así? No sé, algo que no haya funcionado al 100% o que tenga más prevalencia de recidiva. Ok, excelente pregunta, doctoras. ¿Tienen información respecto a eso? Sí, bueno, leí prácticamente, o sea, como esos pacientes se están citando, la verdad es que muy seguido, mencionaba que si en algún punto veíamos que ese hidrop se quedaba como estancado, se podría poner una segunda inyección de gas hasta ver que resolviera un poco. La verdad es que no leí nada acerca de recidivas, o sea, después de que se haya quitado el hidrop, que volviera a aparecer, creo que no, nada más venía como abordado de cuántas veces se puede aplicar o sea, esa inyección intracamerular de gas. Ok, gracias. Y bueno, de paso, no sé si también nos puedan decir si, por ejemplo, hay algún porcentaje de los pacientes que ya se vayan de plano a un trasplante de córnea porque no haya funcionado el tratamiento. Eso sí, no sé. ¿Usted, doctor, no sabe qué también les va o qué tantos terminan en un trasplante de córnea finalmente? Ok, bueno. Excelentes preguntas, doctor. Hasta parece que Gracias. leyó bien el tema. Bien preparadito. Qué bárbaro. Lo que hace ya los años. Bueno, Gracias. primero, no hay ningún corneólogo aquí, ¿verdad? Qué lástima. Pero bueno, en realidad, estas son alternativas para tratar una situación aguda que se llama hidrops, no como para tratar el queratocono, obviamente. Entonces, esto obviamente en algún futuro va a haber una recidiva, claro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es digamos, la fisiopatología de un hidrops? Pues la acumulación de líquido en el espacio intraestromal por la ruptura de la membrana de Descemet. Perfecto. No es que haya un endotelio disfuncional. Por eso es que quería ver si ya había algún corneólogo, pero pues por desgracia, no, de verdad que qué lástima, pero bueno. Pero sí hay futuro, doctor. Así que, Futuros, perfecto. Pero corneólogo, no, porque pues ellos son los únicos que nos pueden quitar la duda de momento, pero bueno, ya después veremos por qué no entran más personas aquí. El hidrops se va a resolver ya sea por manera, bueno, ambas maneras van a ser mecánicas, porque se va a acercar la membrana de Descemet al estroma, ya sea por medio del gas o ya sea por medio de las suturas. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben hacer suturas corneales?
Pocos. Ay, Ninguno, no sé. Ok. Este tipo de suturas son las únicas que tienen que ser penetrantes, o sea, que lleguen hasta el endotelio. El resto, la literatura lo dice que no deben de ser penetrantes, sino 3/4 de espesor. Cuando es un ojo, pues, sano, ¿no? No hablando del hidrops. ¿A qué voy con esto? Porque el hidrops es algo agudo que el paciente les llama ahorita, doctor, dejé de ver. De la nada. Veo muy mal, no traigo mucha molestia, me molesta la luz y estoy lagrimeando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Sí. Entonces, si ustedes agarran a ese paciente en los primeros días, primera semana, ustedes tienen la opción de hacerle una sutura o tienen la opción de ponerle gas. El problema de la sutura, de hecho aquí hay una pregunta de un doctor sobre las suturas, es que no, usted tiene que visualizar o ver dónde están las rupturas de la DSMET. Y si no las ve en la lámpara de hendidura, y si el OCT no logra pasar porque está muy opaco el estroma, ¿qué van a hacer? Entonces tienen la opción del gas, porque no es suturar así a lo menso, vaya, ¿no? Donde uno piensa que esté la ruptura, la fisura de la DSMET. Tienen que suturar exactamente donde está la fisura y el posible desprendimiento de la DSMET. Entonces, pues para eso tienen que tener muy buena lámpara y observación, que por eso también me hubiera gustado que haya aquí corneólogos, porque son los únicos que dicen que las lámparas de hendidura deben de tener 5 aumentos, que para ver el endotelio. Pero de ahí en más, si no tienen el OCT o si la córnea está demasiado opaca y el OCT no les va a llegar perfectamente a la profundidad, pues va a ser más difícil que pongan sutura. Les puede durar semanas, meses o años el tratamiento con gas o con suturas. Que pueda haber recidiva, claro, porque el queratocono continúa. Entonces, esto llamémosle que es algo momentáneo, por un periodo de tiempo que es hasta que el ojo quiera volver a dar guerra. Y le pueden volver a poner gas o lo pueden volver a suturar o mientras lo preparan para un trasplante de córnea, que ese, digamos, sería ya el tratamiento definitivo, ¿no? En el primer video para un caso clínico que pusieron, el paciente además de hidrops ya tiene una cicatriz corneal. Esa cicatriz ya es literalmente un estroma opaco. Eso ya no se va a quitar con gas, pero todo lo circundante sí se va a quitar. ¿Qué más? ¿Cuántos hidrops en general, todos ustedes, desde los R3 hasta el R1 que está conectado, que ya casi van a pasar a ser R2, ¿cuántos hidrops han visto? Yo he visto, creo que uno y no estoy seguro de si era, pero creo que sí uno. Ok, digamos a y medios. pocos, 2. Yo nunca he visto. Ok, Yo nunca, a cero. ver, de los R1, ¿quién ha visto? Yo nunca. Yo sí he visto uno, Doc, y un poquito ahí también tengo una duda que me gustaría hacerle. Si, por ejemplo, en chicos con síndrome de Down, que justamente fue el caso, pues este tratamiento que resulta un poco más invasivo y que se piensa que puede pues, haber alguna otra recidiva del hidrops en el paciente, comparada con el lente de contacto y el hipertón, ¿qué opina usted al respecto? Si no parece un poquito invasiva esta técnica justamente con ellos, que pues es difícil el manejo. Perfecto, muy buena pregunta. Primero que nada, ver el grado de síndrome de Down que tiene el paciente. Hay pacientes con síndrome de Down que son muy cooperadores
y que no, o sea, lo entienden perfecto. No hay que ver el grado de profundidad del síndrome de Down y llamémosle lo cooperativo del paciente. Segundo, si usted tiene un hidrops, la solución salina y el lente de contacto, pues es como para decir, para una fractura le voy a poner Icy Hot. No, o sea, está descrito en la literatura, ¿no? Pero es más como para disminuirle al paciente la molestia epitelial por el edema, en caso de que haya bulas. Ahora yo le hago otra pregunta. ¿Usted cree que un paciente con síndrome de Down se va a dejar poner un lente de contacto y se va a dejar colocar unas gotas que pican, no arden, pican, cada 3, 4, 5 horas? ¿Por cuánto tiempo? Y también es verdad que es difícil la cooperación. Entonces, si imagínese si no le cooperan las gotas, pues yo creo que es más fácil ponerle una anestesia general inhalada, un mascarillazo, y hacerle el procedimiento. Y con eso, mire, doctor, lo que le vaya a mejorar, le va a mejorar por el tiempo que sea. Hay que hacer, cuando ustedes rotan conmigo, yo siempre les digo, vean del paciente desde que entre. Entonces, si es un paciente con síndrome de Down, ¿qué es mejor? ¿Pelearse todos los días, 3, 4 veces al día para ponerle gotas? ¿O que pase 5 minutos mal en quirófano, de aquí a que lo canalizan, de aquí a que le pongan la mascarilla, en caso de que tenga un síndrome muy profundo? Y le cambia ya la vida por completo al paciente y le evita gotas molestas. Pero hablando del hidrops, doctor, no existe tratamiento más que pues suturas, gas, trasplante de córnea en algún futuro. Y en ese caso específico, ¿usted preferiría el gas para justamente no dejarle suturas que le generen comezón? Bueno, las suturas en general no van a causar una comezón porque va a dejar los cabos bien cortitos y las va a enterrar. Esa es la técnica correcta. O sea, el paciente no va a tener realmente molestia. Pero aquí viene el otro problema. Usted, como le digo, tiene que hacer un OCT si no visualiza dónde está la ruptura. Porque la ruptura no siempre va a estar donde está el edema. Puede estar más arriba, a un lado, abajo. O sea, entonces le tiene que hacer un OCT si no lo logra valorar. Recordemos que es un paciente especial, que no siempre va a cooperar lo que uno quiera, que vea la luz con el hidrops y ¿qué va a hacer? Pues va inmediatamente a cerrar el ojo, se va a quitar. Entonces, imagínense para el OCT, para poder hacer un raster, varios cortes y ver dónde está la ruptura si es que la logra ver. Entonces, estos casos se manejan, pues obviamente según la capacidad cooperativa del paciente, en el entendido que si se deja ver en la lámpara de hendidura, si se deja hacer un estudio, pues usted ya tiene la posibilidad de decirle, ¿pongo sutura o le pongo gas? En lo que usted se considere personalmente más hábil y su mejor opción. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta y muchas felicidades a los ponentes. ¿Quién más? Doctor, yo en lo personal tengo una pregunta. Sí. Por decir, bueno, sé que el tema es dirigido hacia hidrops, pero también me encontré como unos artículos de este mismo manejo, pero un ejemplo, en pacientes posoperados de catarata, no sé, un ejemplo, ¿qué pasa? Se lesionó la DSM, se desprendió. Algo pasó en la cirugía, se complicó, es un paciente que estamos viendo en el postquirúrgico, que tiene como que el edema persistente. Pudiéramos utilizar, o sea, también el hecho de estar usando el SF6 a esta concentración, pudiera ser una concentración diferente, o por decir en esos pacientes, ¿cómo le haría usted? Perfecto. También muy buena pregunta. Dos cosas, llamémosle, que hay que ver. Hidrops corneal es una alteración corneal que viene en el estroma y que por el adelgazamiento
y la protrusión corneal rompe, llamémosle de manera abrupta, aguda, el endotelio y Descemet y provoca que el humor acuoso edematice gran parte del estroma. Y la otra es un ojo sano que por una manipulación brusca incorrecta lesionamos la capa, pero el resto de la córnea no está alterada, no está enferma. Entonces, ahí con puro aire puede tener, no es necesario poner el gas. El gas, desde hace muchos años, está satanizado, que se dice que es tóxico para el endotelio. Hay estudios que lo comprueban y hay estudios que dicen que no es tan tóxico. No dicen que es inocuo, pero no tan tóxico. Ahora, aquí hay una variación. La técnica que nosotros hacemos del gas no es al 14 o al 20%, es al 50%. ¿Por qué? Porque el gas tiene una tensión superficial mayor que el aire y lo que necesitamos es que una y pegue una membrana dañada. ¿Ok? En cambio, cuando nosotros hacemos un afaco bruscamente, metemos el lente intraocular o ya me pasó, nada de que el primo de un amigo y me contó, sino ya me pasó, a la hora de infiltrar una incisión lateral, le atiné exactamente a la Descemet y ¡fum! Desprendí toda la Descemet con solución salina balanceada. Toda. ¿Qué hice? Le puse aire y al día siguiente estaba la córnea, les puedo decir, a un 98% transparente, con puro aire. ¿Por qué? Porque la tensión superficial del aire es más que suficiente para ese detallito de trauma, de que la Descemet se despegó de la incisión principal, o como yo, que le atiné a la Descemet a la hora de infiltrar la incisión, pero por eso les digo, dos patologías distintas. El aire para un hidrops no es suficiente, necesitamos gas. Y con ese F6 tenemos al 50%, su expansión obviamente es mayor, no causa una hipertensión. Y bueno, es como dicen, hasta ahorita la casuística que nosotros tenemos. Perfecto. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No sé si alguien tenga alguna duda. Doctor, fíjese que a mí me tocó ver. Cuando usted tiene un paciente con un hidrops y lo manejó y ya remitió, pero tiene una catarata, ¿cuánto tiempo usted espera, doc? ¿Y qué medidas en el quirúrgico toma para ese paciente? ¿Un paciente con hidrops que ya se trató, mejoró y ahora tiene catarata? Sí. El mismo manejo que fuera como una, ¿cómo se llama? Un keratocono, llamémosle normal, hay que ver conteo endotelial. Hay que ver si es un conteo endotelial, llamémosle aceptablemente bueno, pues un afaco con cuidado, un buen viscoelástico, trabajar lo más lejos del endotelio posible, o sea, a nivel del iris o un poquito más abajo, y pedirle a Dios que al día siguiente no haya problema. O sea, Muchas no hay más que eso, porque si no, les estaría diciendo mentiras, pero pues si tienen ese caso, hay que tener más mucho cuidado. Hace como 2 años, un paciente con córnea gutata, no keratocono, córnea gutata, y un conteo endotelial arriba de 2000 células, o sea, todo perfecto, una cirugía sin complicaciones, rápida, o sea, normal. Tuve una descompensación corneal. Entonces, pues ahora sí que ahí está la suerte, ¿no? Entonces tenemos que tener en ese sentido nada más cuidado y cuando tenemos ya un antecedente de mucho cuidado cuando uno opera una catarata. Eso es todo. Muchísimas gracias, doc. Hola, doctor, buenas noches. Sus órdenes.
¿Cómo le va? Todo bien. Fíjese que a mí me tocó ver un paciente del doctor Villar Calvo que, bueno, nos presumió mucho que resolvió un hidrops con esteroide a dosis decreciente por mucho tiempo, meses. No sé si usted haya tenido algo de experiencia con ¿Con eso, qué, Jesús? Perdón, ¿puedes repetir? con esteroide a dosis decreciente. Experiencia como tal, no. Porque, digo, son cuestiones que qué padre que lo pudo resolver. Pues obviamente el doctor Villar tiene un esquema muy bueno de cómo ir reduciendo en niños un corticoide. Recordemos que el corticoide que más entra a cámara anterior es el acetato de prednisolona. El acetato de prednisolona, si uno se fija en el mecanismo, pues en ningún momento cambia o la barrera hematoacuosa o acuosa, pues. Entonces, posiblemente al aumentar un poco la presión intraocular, se deshidrató un poco la córnea. O sea, puede haber algunas explicaciones como la metoclopramida que quita migrañas, ¿no? O sea, efectos extrapiramidales. Pero la experiencia como tal no tengo, al contrario, sería excelente preguntarle a él cómo lo hizo, porque pues sería un dato muy interesante a futuro saberlo en niños sobre todo, ¿no? Que ahora no es común en niños un queratocono tan avanzado y un hidrops. Existen, pero no es tan común. Sí, la verdad es que por lo mismo le pregunto, porque no, yo no encontré nada escrito. Sí sería bueno preguntarle al doctor el manejo y el esquema. Claro. No, aquí pues ahora sí que eh, el hecho, ya saben que cuando hay un proceso inflamatorio en el segmento anterior del ojo, sea agudo, sea crónico, pues se tiene que dejar cortisona. La cortisona ya saben que está satanizada, pero de todos modos la cortisona les va a servir para disminuir el proceso inflamatorio que tiene a nivel limbar, a nivel pues corneal de alguna manera, a nivel obviamente conjuntival. Eh, Hay que dilatar pupila para quitar ¿cómo se llama? La inflamación ciliar, que es la que más nos daña. O sea, es un complejo de muchas cosas, pero pues el edema corneal postoperatorio le dejamos corticoide, cortisona cada 3 horas para que efectivamente penetre a cámara anterior y desde adentro nos disminuye un poco el proceso inflamatorio. ¿Hay algún mecanismo de eso? Y pues me respetos, al contrario. Sería muy bueno quien esté rotando con el doctor Villar un día nos comente cómo lo hizo para aprender. Muchas gracias, Doc. Con gusto. Aquí de la doctora Marta, nada más al principio dijo una cosa errónea, que al paciente se le pone boca abajo, no retina. Al paciente no se le pone boca abajo, se le pone boca arriba, porque necesitamos que a la burbuja nos pegue el endotelio. Jamás se pone hacia abajo el paciente. Las primeras 24 horas se le dice, váyase a su casa a dormir, boca arriba, bien a gusto. Y, ¿qué más? Otro comentario que iba a hacer, que ya se me fue el rollo, ya estoy viejito. Ah, tampoco se puede hacer en sala ahí en el consultorio. ¿Por qué? Porque hay que hacer una iridectomía. Entonces el paciente pues tiene que estar medio bloqueado porque al momento de pinzar el iris, jalarlo y cortarlo, acuérdense que es muy doloroso. Entonces se tiene que hacer en sala de cirugía porque es un procedimiento intraocular donde tenemos forzosamente que bloquear al paciente, hacer una paracentesis y la córnea en estos casos es muy irregular. Hay una zona que está muy adelgazada y otra zona que está engrosada. Entonces, por ese tipo de detalles se les puede vaciar la cámara anterior así completa y qué van a hacer en el consultorio.
Entonces, tienen que poner a veces una sutura para sellar, para cerrar esa pequeña incisión que hicieron, porque si por mala suerte hicieron la incisión donde está la zona de transición entre la zona adelgazada y o edematizada, no les va a sellar, no importa lo chiquito que haya sido la incisión. Entonces, esa es otra cosa, no se puede hacer en consultorio. Es un procedimiento que tiene que ser quirófano, se necesita microscopio, instrumental estéril, ambas manos, gas. Entonces, no se metan en camisa de 11 varas. Doctor, ¿usted ha usado membrana amniótica para el tratamiento? Jamás. ¿Para qué sirve la membrana amniótica? Para nada. Sí. Es un sustrato para que las células crezcan. Es como andamiaje. Entonces, yo pongo la membrana amniótica ahorita. En cuanto se hidrata, se empieza a hacer como gelatina. Pero al día siguiente, esa membrana amniótica pues ya está prácticamente pues hecha una pues semilíquida. Y eso es para que las células de la conjuntiva o del epitelio, lo que esté tratando, migren. Es como el sustrato, es como es decir, tengo un jardín, le voy a poner una cama de abono para que el pasto me crezca bien sobre el abono. O sea, la membrana amniótica sirve para eso, no es para parar algo, ¿no? En ese caso, el cianocrilato, que es la cola loca, pero pues hay que decirlo en términos médicos para que el paciente no diga cianocrilato y un lente de vendaje. Que el problema es que la superficie tiene que estar completamente seca y desepitelizada, si no, no pega. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Este tipo de clases, doctores, es para que sepan que hay muchas cosas para tratar algo más. ¿Ok? Que no solamente hay gotas o lente de contacto o la solución salina cada 3 horas. ¿Ya se han puesto algunos de ustedes solución salina en el ojo? Pica, gacho. Por error. Irrita, gacho. Ahora imagínenselo cada 3 horas. Más aparte un hipotensor, más aparte un corticoide. Acuérdense, no hay que intoxicar tanto al ojo. Hay que también valorar la economía del paciente, ¿no? Entonces, con un procedimiento bien hecho equivale a quitar 3, 4 gotas sin problema. Entonces, existen muchos tratamientos, obviamente pueden empezar, el paciente les llega, pues gotas, pues si hay molestia, dilatar pupila, un corticoide para desinflamar, un antibiótico si hay riesgo de una perforación como precaución, acuérdense, de preferencia libre de preservante al antibiótico. Y valorar qué es lo que más les conviene. Un tratamiento con suturas, un tratamiento con gas, a la dilución que ustedes consideren conveniente, 14, 20 o 50%. Eso ya es según la literatura, hay mucha información. ¿Va? Muy bien. Una última preguntita. ¿Sí, doctor? ¿Puedo? Sí. Primero, Claro. felicidades a los ponentes. Gracias por su tiempo, doctor. ¿En qué momento pensar en retirar la sutura de la córnea? Doctora Carla, doctora Marta, ustedes lo dijeron. Estos pacientes se dejaron prácticamente, me parece que 6 semanas. No dijiste. No es dependiendo de la evolución, sino un tiempo específico. A las 6 semanas vamos a retirar el punto, entonces. No, sí es dependiendo de la evolución, pero un ejemplo, en el caso clínico en la publicación que se hizo con ese protocolo fue como un promedio de 6 semanas, pero siempre se estuvo siguiendo con tomografía, veían cómo iban ese edema corneal y en base a eso se iban quitando las suturas. Ok. Y
Si en algún momento se le cruzaría por la mente, doctor, hacer el procedimiento combinado. Tanto gas con sutura. Había, bueno, esa creo que va directo al doctor Guillo, pero en esa, lo siento, creo que el doctor va a contestar eso. Tengo Pero entendido que es sí como había, alternativa, ¿no? sí había un protocolo que ¿Se lo puede manejaba. poner el gas? Ay, ya no sé quién está hablando. ¿Ya? Bueno, sí se puede poner conjunto, Neftalí. Se puede poner suturas con gas, se puede poner suturas con aire y justamente se ponía para identificar si había fugas todavía. Como dijo el doctor, era seguir donde estaba ese desgarro, poner las suturas siempre como perpendiculares a donde estaba el desgarro, pero siempre checar si faltaba como algún punto para suturar en esa, o sea, en esa área como de desgarro. Gracias, Pero Carla. Excelente presentación. y pues lo que nos pueda decir el doctor Guillo en base a esto. No, pues digo, gas, suturas combinados, ahora sí que ya es lo que mejor piensen que le puede ayudar al paciente y obviamente que se tenga la información y la capacitación para hacerlo, ¿no? Y pues es una ayuda extra al paciente en el cual meses puede volver a recuperar una visión pues buena, sin ningún otro problema. Y bueno, meses después, 1 año, 2 años, no se sabe. Pues si le vuelve a pasar, pues se vuelve a volver a intentar. Si ya tiene algún otro problema, pues ya nos vamos a un trasplante, ¿no? Y hace rato vi que alguien publicó, no de ustedes, en la página de Facebook, en el International Ophthalmology, que ponen, primera vez que nos pasa, o cirugía de FAC o no sé qué, y ponen las imágenes, un edema corneal y las imágenes. Métanse para que vean que es un desprendimiento de DSMED completo, pero hay veces, si no tenemos el conocimiento necesario, pues nos jalamos los pelos de decir, ¿y ahora qué hago? Y pregunto. Terminando la cirugía, se le pone gas. Hay veces no lo logramos ver. Al día siguiente tenemos un edema corneal y uno decimos, es por la FACO, tuvo durita la catarata o me tardé o lo que sea. 2, 3 días no mejora. El paciente llama al tercer, cuarto día y doctor, no he mejorado nada. ¿Qué hago? Véngase al consultorio. Si le logran ver la DSMED con la lámpara de 5 aumentos de los corneólogos, mentiras, con el aumento normal o con el segundo, y logran ver la DSMED, ahí como un fantasmita se va a ver el estroma con su edema y algo más atrás van a ver como un fantasmita ahí, traslúcido. Se evitan el OCT si lo quieren documentar o si quieren constatarlo, le mandan a hacer el OCT, lo pasan a quirófano y le meten su burbuja de aire, no de gas, en cámara anterior y al día siguiente está literalmente transparente la córnea. Son cuestiones que son muy sencillas de tratar, sabiéndolas obviamente identificar, ¿no? Entonces, acuérdense, de lo simple a lo complicado. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Muy bien, pues felicidades, doctoras. Muy buena presentación. Es algo pues que se está usando ahorita nuevo y es una alternativa más para este tipo de pacientes que ya de por sí son complicados. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene algún otro comentario? No, felicidades. Muchas Felicidades, doctoras. felicidades a todas las doctoras. Doctor Guillo, muchas gracias por su tiempo. Con todo gusto, para eso estamos, ya saben, me traen en friega, pero aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tengan muy buenas noches.
Gracias, Doc. Felicidades. Felicidades. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Bye.